Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Soy Miguel Torres, y no llegué donde estoy confiando en todos. Creé Torres Electronic Security desde cero, dedicando 2 décadas a crear sistemas que protegen a empresas y familias de peligros inimaginables. Pero, irónicamente, no vi el peligro que crecía en mi propia casa. Era una fría noche de octubre, y la lluvia caía a cántaros sobre las ventanas de mi oficina en el corazón de Miami. Desde arriba, las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas, incluso a través de la tormenta. Mi celular vibró sobre mi escritorio. Señor, su esposa volvió a llamar. Dijo que no olvide cenar con los Ramírez esta noche, dijo Carla, mi asistente, con su habitual tono profesional. Dígale que iré, respondí, sin delatar el tormento que sentía en el pecho. Hace unos 3 meses, supe que algo no iba bien. Mi esposa, Carla, con quien he compartido mi vida durante 15 años, era diferente. Pequeños detalles que cualquiera podría notar, pero yo no. Me gano la vida fijándome en lo que nadie más ve. Una nueva contraseña en su teléfono, reuniones urgentes en la galería de arte donde trabaja, siempre de noche, y una preocupación exagerada por la privacidad. Cuando llegué a casa esa noche, nuestra mansión frente al mar estaba iluminada, lista para cenar. Carla me recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Te tomaste tu tiempo, cariño, dijo, arreglándome la corbata con esa actitud que antes me daba cariño. Tráfico, mentí. En realidad, había pasado la tarde con Ana López, la investigadora privada que había contratado. Me enseñó fotos que confirmaron lo que ya temía. Dentro, mis hijos, Diego, de 16 años, y Sofía, de 14, apenas levantaban la vista de sus teléfonos. La cena transcurrió según un guión ensayado. Carla fue la anfitriona perfecta para los Ramírez, Jorge y Marta. Miguel, ¿cómo está tu padre?, preguntó Jorge, cortando un trozo de carne. Los médicos no son tan optimistas. Quizás semanas, como mucho, respondí con seriedad. Mi viejo, Antonio, siempre había sido un león, pero ahora corría contra el tiempo. Qué triste, dijo Carla, con una compasión que sonaba ensayada. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, entré en mi oficina y abrí la caja fuerte escondida tras un cuadro. Dentro, un cuaderno de tapa dura anotaba todo lo que había notado extraño en mi familia durante el último año. Horarios, conversaciones, miradas. Noté que Diego se levantó de la mesa en medio de la cena, contestando una llamada y hablando en voz baja, como si guardara un secreto. Cerré el cuaderno y lo guardé. La muerte de mi padre aceleraría las cosas. Su fortuna, combinada con la de mi empresa, valía casi 1.000 millones. Lo que Carla y quien quiera que estuviera con ella no sabían era que llevaba años preparándome para esto. No era paranoia, era experiencia. He visto a muchos hombres perderlo todo por confiar demasiado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Ana, confirmado. Nos vemos hoy, en el mismo sitio. Mi rostro no cambió, pero mi mirada era fría como el acero. El juego estaba en marcha, y yo siempre iba 2 pasos por delante. El fuerte olor a hospital ya no me molestaba. Pasé demasiadas semanas en la sala VIP del Hospital General de Miami, sentado junto a la cama de mi padre, Antonio Torres. Alguna vez un gigante de los negocios, ahora luchaba por respirar. Mi viejo construyó un imperio de la nada y me enseñó una lección que nunca he olvidado. La confianza no es un regalo, se gana. Los médicos quieren que descanses, papá, dije, intentando mantener la voz firme. Su mano, marcada por el tiempo, apretó la mía con una fuerza que me sorprendió. Están merodeando, ¿verdad, hijo?, susurró, con la voz ronca, pero con la mirada aún penetrante. ¿Quién, papá?, pregunté, aunque sabía la respuesta. No te hagas el tonto, Miguel. No nací ayer. Me miró como si pudiera ver a través de mí, como hacía con sus rivales en los viejos tiempos. Ya veo cómo te trata, como si solo fueras un obstáculo. Guardé silencio, sin confirmar ni negar. Recuerda lo que te enseñé, continuó, haciendo una pausa para respirar hondo. El dinero es poder, y el poder demuestra quiénes son las personas en realidad. Asentí. Lo sé, papá. Mantén la fuerza. Tras salir del hospital, conduje hasta una discreta nave en la zona industrial de la ciudad. Dentro, entre servidores y pantallas parpadeantes, encontré a Luis Mendoza, mi jefe de seguridad durante 7 años. Un exmilitar con una cicatriz en la cara, era el único en quien confiaba ciegamente. ¿Cómo está el viejo?, preguntó, con el rostro iluminado por el brillo azulado de los monitores.
Con dificultades, pero no por mucho tiempo, respondí secamente. ¿Y tú? ¿Qué tienes para mí? Luis me entregó una tableta. Tu esposa fue a la galería anoche, pero se fue en 20 minutos. Su coche fue a esta dirección. En la pantalla, un mapa señalaba un rascacielos en el centro. El apartamento de Rafael Vargas, dije, reconociendo el nombre del amigo comerciante de arte de Carla. Pasaron 3 horas juntos. Y tu hija, Sofía, también está intercambiando mensajes con él. Luis me mostró los registros. Los mensajes de Sofía hablaban de cosas que cambiarán pronto y preguntas sobre universidades en Europa. Apreté la mandíbula. ¿Y Diego? Pregunté. Le prometieron un Porsche al chico cuando cumpla 16. Abrió otra pantalla. Hay más. Carla se reunió con Laura Gómez, la mejor abogada de divorcios del estado. Y está haciendo preguntas sobre el testamento de tu padre. Caminé por el almacén, asimilándolo todo. La traición no fue una sorpresa, pero ver hasta dónde llegó, incluso involucrando a mis hijos, fue un dolor punzante. ¿Has pensado en confrontarla? Preguntó Luis. Negué con la cabeza. Todavía no. Necesito saber a dónde va esto. Volví a casa esa noche y encontré a Sofía haciendo la maleta. Voy con mamá, dijo secamente cuando le pregunté. Cosas de chicas. Genial, respondí, al ver que evitaba mi mirada. ¿A dónde vas? A un spa, papá. ¿No te gustaría? Su teléfono vibró y lo escondió rápidamente. Con el rabillo del ojo, vi el nombre de Rafael en la notificación. Escribió algo y me dedicó una sonrisa forzada. No te preocupes por la cena este fin de semana. Diego se queda a dormir en casa de Tomás. Fui a la habitación de Diego, toqué la puerta y entré. Estaba pegado a su videojuego, sin apenas mirarme. ¿Todo bien, hijo? Pregunté. Estoy bien, se quejó. Pensé que iríamos a pescar este fin de semana, como antes. Se rió con sarcasmo. Estoy ocupado, papá. Voy con Tomás. Noté la vacilación en su rostro antes de corregirse. Sí, con Tomás. Bueno, diviértete, dije, cerrando la puerta. En mi oficina, abrí mi portátil y accedí a un servidor seguro. Los rastreadores que había instalado en los teléfonos de mis hijos mostraban que Sofía iba al apartamento de Rafael, sin spa. Revisé las finanzas, transferencias recientes de la cuenta de Carla a una cuenta en el extranjero, grandes cantidades pero discretas, para no levantar sospechas. También estaba consultando con abogados especializados en herencias y asesores financieros, todos especializados en divorcios de personas adineradas. Todo encajaba, tal como lo había imaginado durante años. Me serví un whisky y miré el tablero de ajedrez sobre mi mesa. Mis oponentes creían que empezaban la partida, pero yo ya había planeado el jaque mate. Tomé una foto familiar, tomada en una Navidad cualquiera. Todos sonreían, con una falsa felicidad. Volteé la foto. En el reflejo de la ventana, no vi al empresario exitoso ni al hombre de familia, sino al estratega que mi padre me había criado para ser. Cuando alguien te demuestre quién es, murmuré, recordando las palabras del anciano, créele la primera vez. El día del funeral de mi padre, Antonio Torres, amaneció con un cielo despejado y la lluvia caía sin cesar, como si el tiempo mismo llorara. En el cementerio, se apilaban paraguas negros, y yo, Miguel Torres, permanecía firme junto a la tumba, con el rostro serio pero la mente alerta, registrando cada detalle. Carla estaba a mi lado, con la mano apoyada en mi brazo en un gesto que parecía más teatral que cariñoso, vestida con un vestido de diseñador que denotaba luto chic. Diego y Sofía, un poco más lejos, miraban sus teléfonos, pensando que nadie se daría cuenta. Al otro lado, escondido tras un árbol, Rafael Vargas lo observaba todo, como si fuera un simple socio presentando sus respetos. Pero yo sabía que no era así. Después de la ceremonia, todos se dirigieron a sus coches para la recepción en nuestra mansión. Al darme la vuelta para irme, mi abogado y viejo amigo, Javier Ruiz, se acercó. Miguel, tenemos que hablar del testamento. Tu padre dejó unas cláusulas extrañas. ¿Podemos hablar en privado antes de la recepción? Asentí, notando lo atenta que estaba Carla, que incluso fingía consolar a una tía lejana. En la mansión, los invitados charlaban tranquilamente mientras los camareros circulaban con bandejas de comida y bebida. Me disculpé y acompañé a Javier a la antigua oficina de mi padre. A través de la puerta entreabierta, vi a Carla escribiendo a toda velocidad en su móvil, con el rostro tenso. Tu padre hizo cosas inusuales, empezó Javier en cuanto nos quedamos solos. Insistió en una lectura pública del testamento, sin notificaciones privadas. Dijo que era esencial para el espectáculo. Sonreí con ironía. Al viejo siempre le encantó el drama. ¿Tienes más?
dijo Javier, vacilante. Pidió que la lectura fuera exactamente 2 horas después del funeral. Y quería que estuvieran todos presentes, familiares, empleados clave, incluso socios. Un clásico de él, dije. Sigamos las órdenes. 2 horas después, la oficina estaba abarrotada. Carla estaba cerca de mí, con Diego y Sofía a su lado, como si formaran un frente unido. Rafael Vargas, invitado como socio, se quedó atrás, incómodo. Noté que Sofía intercambiaba miradas con él. Javier carraspeó y empezó a leer. Primero vinieron las partes previsibles, donaciones a la caridad, recuerdos para viejos amigos, instrucciones de negocios. Luego, lo principal, dejo el resto de mis bienes, incluyendo el control de Industrias Torres y todos mis activos, a mi hijo, Miguel Antonio Torres, para que los administre como mejor le parezca. Un murmullo recorrió la habitación. Mantuve la cara cerrada, pero vi el pánico en los ojos de Carla y Rafael. Con una condición, continuó Javier. Si Miguel fallece antes que yo o se le considera incapaz de administrar estos bienes en el plazo de 1 año después de mi muerte, todo pasará a mi nuera, Carla María Torres, para que lo divida como mejor le parezca entre ella y mis nietos. El silencio se hizo más denso. Sentí que Carla se tensaba a mi lado, clavándose las uñas en mi brazo en un simulacro de apoyo. Tenemos que hablar de esto en privado, susurró con voz apremiante. Por supuesto, respondí con calma. Mientras los invitados empezaban a irse, vi a Rafael escabullirse, seguido de Sofía, quien dijo que necesitaba un poco de aire fresco. En la cocina, Diego hablaba en voz baja por el móvil. Me disculpé, fui al baño principal y cerré la puerta con llave. Miré el reloj, todo estaba a tiempo. Le escribí a Luis, fase 1 completada. Regresé a la planta baja, donde solo quedaban la familia y Javier. Carla entró con esa mirada de falsa preocupación. Miguel, tenemos que pensar en el futuro de los chicos, empezó. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. La criada abrió la puerta, y un mensajero entregó un sobre. Para Carla Torres, anunció. Todos la miraron. Carla tomó el sobre, confundida, pero al abrirlo, un brillo triunfal le iluminó el rostro. Sacó unos papeles y me los entregó. El funeral de tu padre me pareció el momento perfecto para acabar con esta farsa, dijo con voz gélida. He solicitado el divorcio. La fortuna familiar ahora es mía, según el testamento de Antonio. Diego y Sofía se unieron a ella, con el rostro duro y lleno de desprecio. Nos cambiamos el apellido a Vargas, dijo Sofía. Estás muerto para nosotros, papá, añadió Diego. La criada lo interrumpió nerviosa. Hay periodistas afuera. Sentí una amarga satisfacción. Carla lo había planeado todo para humillarme en público. Su hijo, afligido, que lo había perdido todo el día del funeral de su padre, sería noticia en Miami. Simplemente asentí y caminé hacia la puerta. Al pasar junto a Javier, murmuré, fase 2, ahora. Afuera, la lluvia había vuelto, fina y fría. Pasé junto a los periodistas sin decir palabra, me subí al coche y salí de la mansión que había sido mi hogar durante 15 años. Por el retrovisor, vi a Carla hablando con la prensa, haciéndose la víctima. Lo que ella, los chicos y Rafael no sabían era que cada paso, desde la muerte de mi padre hasta ese momento, formaba parte del plan que había ideado años atrás. El verdadero juego apenas comenzaba. Me registré en el motel Costa Azul, un pequeño lugar a las afueras de Miami, donde el letrero de neón parpadeaba tristemente bajo la llovizna. La habitación 117 era ahora mi hogar, muy lejos de la mansión frente al mar con sus espaciosas habitaciones y piscina con vistas al Atlántico. El lugar olía a desinfectante barato, intentando disimular sin éxito el humo de cigarrillo que persistía en las paredes. Me senté en la cama dura, con 3 celulares prepago alineados a mi lado, cada uno con un propósito claro. Sobre la mesa rayada, titulares de periódicos y tabloides gritaban: magnate de la seguridad lo pierde todo en divorcio el día del funeral de su padre. Los hijos de Torres rechazan a su padre. Nunca estuvo presente. Carla Torres alega abuso en una demanda escandalosa. Leí cada uno sin pestañear. Retiré $9,000 de los cajeros automáticos, justo por debajo del límite para no llamar la atención, antes de que los abogados de Carla congelaran mis cuentas. Mis tarjetas, inservibles. Mis cuentas conjuntas, desaparecidas. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Miré por la mirilla y abrí a Luis Mendoza. Te ves fatal, tío, dijo, tirando una mochila al suelo. Es parte del plan, respondí. ¿Qué hay de nuevo? Luis abrió una laptop. Carla ya llevó a Rafael a la mansión. Están desfilando, celebrando en La Perla, Altezza, todos los lugares de lujo.
A la prensa le encanta la historia de la víctima que encontró la felicidad. No me sorprendió. ¿Y los chicos? Sofía publicó en redes sociales sobre su nuevo comienzo con su verdadero padre. Diego está presumiendo un Rolex nuevo, cortesía de Rafael. La junta directiva de la compañía está en pánico. Tu ausencia y el circo mediático hicieron caer las acciones un 12% en la apertura. Perfecto, dije. Luis arqueó una ceja. ¿Te lo esperabas? Contaba con ello. Abrí mi mochila, fajos de billetes, un celular nuevo y documentos. ¿Está todo bien con Elena? Sí, está lista para hablar de las travesuras de Rafael cuando llegue el momento, pero está nerviosa. El tipo tiene fama de ser implacable. Miré mi reloj. ¿Y Javier? Tiene prisa, atendiendo llamadas. El equipo de Carla está pidiendo órdenes de emergencia para tomar el control total, diciendo que has estado inestable desde la muerte de tu padre. Una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Exactamente como lo planeamos. A la mañana siguiente, me presenté en un café apartado, sin afeitar, con la ropa arrugada. Algunas personas me reconocieron, susurrando y señalándome. Javier estaba allí, nervioso. Tienes que ponerte las pilas, Miguel. Laura Gómez argumenta que tu condición demuestra que no puedes administrar la herencia. Si el juez acepta esto, Carla se queda con todo, según la cláusula del testamento. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, arrastrando la voz deliberadamente mientras un curioso observaba. Hay audiencia de emergencia la semana que viene. Se están apresurando. Genial, susurré, con la mirada ahora penetrante. Presenta las objeciones habituales, pero no te resistas demasiado. Tienen que creer que están ganando. Javier bajó la voz. Las cuentas en el extranjero están a salvo. No saben nada de Suiza ni de las Islas Caimán. Pero, Miguel, ¿estás seguro de esto? No destruirán lo que creen que los enriquecerá, respondí. Rafael es demasiado codicioso para eso. Más tarde, conduje hasta un viejo almacén en South Miami con un letrero descolorido de BD Electronics. Crucé puertas con código de seguridad y entré en un centro de mando que parecía sacado de una película de espías. Ana López levantó la vista de sus monitores. Se están moviendo rápido. Carla obtuvo acceso temporal a sus cuentas personales, alegando pérdida de bienes comunes. Ana sonrió. Pero no sabe nada de la cuenta especial. Me senté, apartando al hombre recién salido del café y volviendo a mi rol de estratega. En las pantallas, imágenes de vigilancia, la mansión, donde Rafael estaba dando una fiesta en la piscina, su apartamento, ahora vacío, las oficinas de Torres Industries, con ejecutivos en tensas reuniones. Fase 3, ahora, ordené. Es hora de que Carla descubra que las herencias tienen un precio. Una semana después, falté a la audiencia deliberadamente. Javier llamó poco después. Fue como dijiste. El juez le dio a Carla control temporal, basándose en su ausencia, inestabilidad mental. Están celebrando en la mansión. ¿Está listo el paquete? Pregunté. Sí, pero, Miguel, esto pesa mucho. Si alguien se entera. Entrégalo esta noche, interrumpí. Esa noche, mientras Carla daba una fiesta para celebrar su victoria, llegó un mensajero con un sobre sellado. Dentro había una hoja de papel con un número de cuenta, una contraseña y una nota, la verdadera fortuna de los Torres. Accede a ella antes de medianoche o piérdelo todo. Carla corrió a su oficina e ingresó la información con manos temblorosas. La pantalla mostraba 212 millones de dólares, mucho más que el patrimonio conocido de la familia. Un mensaje brilló. Transferencia iniciada. Se requiere verificación. Sin pensarlo dos veces, ingresó sus datos y autorizó la transferencia a una cuenta que asumió era suya. La pantalla confirmó y luego se apagó. Cuando intentó iniciar sesión de nuevo, la cuenta había desaparecido. En mi centro de mando, lo observaba todo con cámaras ocultas. Carla llamaba a su abogado con cara de pánico. ¿Cuánto tardará en darse cuenta de que el dinero nunca existió? Pregunté. Ana se rió. Acaba de proporcionar toda la verificación que necesitábamos para demostrar el acceso no autorizado y el fraude electrónico. La cuenta ha sido denunciada ante las autoridades. Asentí con satisfacción en los ojos. Ahora, espera. 3 semanas después de que Carla asumiera el control de Industrias Torres, Rafael Vargas reunió a todos en la sede de la empresa para una junta general. La sala estaba repleta de empleados nerviosos, y él subió al escenario, con Carla brillando a su lado como la reina del baile. El mercado de la seguridad está saturado, anunció con gran aplomo. Nuestro futuro está en la domótica y los sistemas de entretenimiento. Vamos a desmantelar las divisiones de seguridad gubernamental y corporativa ahora mismo. Yo,
Miguel Torres. Estaba viendo la transmisión en vivo desde un apartamento maloliente que alquilé con un nombre falso, en una vieja computadora portátil. Su anuncio causó un revuelo inmediato. Las acciones de la empresa se desplomaron un 18% al final del día, y los analistas cuestionaron esta locura de cambiarlo todo de golpe. Juega para nuestro equipo, comentó Luis Mendoza, consultando los datos financieros en tiempo real. Los jefes de departamento ya están llamando a los reclutadores. 3 clientes importantes han anunciado que revisarán sus contratos. ¿Qué pasa con el proyecto Sentinel? Pregunté. Es seguro. Rafael no tiene acceso a los archivos, y ni siquiera Carla sabe que existen. Miré mi reloj. Es hora de trastear un poco más. Al día siguiente, surgieron en la SEC acusaciones anónimas de información privilegiada, alegando fraude por parte de la nueva gerencia de la compañía. Eran mentiras bien urdidas, pero suficientes para desencadenar revisiones automáticas y socavar aún más la confianza de los inversores. Al mismo tiempo, empleados clave comenzaron a recibir ofertas tentadoras de la competencia. En cuestión de días, Rafael se encontró al mando de una compañía que perdía talento y valor. Carla, en cambio, se estaba transformando en una persona diferente. La elegante galerista que yo conocía había desaparecido. Ahora, en redes sociales, aparecía vestida demasiado joven para su edad, de fiesta con Rafael hasta el amanecer, gastando fortunas en joyas y autos deportivos. En el elegante colegio de Sofía, los rumores sobre su madre corrieron como la pólvora. Sofía llegó un día y descubrió que sus viejos amigos habían desaparecido. ¿Invitaciones a la fiesta? Canceladas. Cuando confrontó a una de ellas, la chica solo mostró un vídeo viral de Carla saliendo borracha y tambaleándose de una discoteca, maldiciendo a los fotógrafos. Diego pasó por el mismo infierno en la escuela. Una denuncia anónima sobre la venta de medicinas a compañeros llegó a la administración. No encontraron nada, pero la investigación lo empaña todo. A finales de mes, el apellido Torres, antes sinónimo de respeto, se convirtió en un chiste de mal gusto. Los gastos de Carla se descontrolaban mientras su prestigio social se hundía, creando una ruptura con Rafael, quien lidiaba con una empresa al borde del colapso y con facturas adicionales inesperadas. Está vaciando las cuentas más rápido de lo esperado, dijo Ana López desde nuestro refugio. Rafael usó su dinero para intentar salvar la empresa, pero es como remendar un barco que hace agua. Asentí pensativo. ¿Y la cuenta en el extranjero? Carla intentó acceder a ella varias veces. La investigación de fraude está construyendo un caso sólido a partir de ella. ¿Y los chicos? Luis sacó las grabaciones de vigilancia. Sofía quiere graduarse antes de tiempo e ir a la universidad en Europa, escapando de la vergüenza de su madre. Las notas de Diego están bajando. Lo han pillado bebiendo en la escuela 2 veces. Un destello de tristeza cruzó mi rostro, pero desapareció rápidamente. Han elegido su bando, dije secamente. Es hora de la fase 4. A la mañana siguiente, Rafael llegó a la empresa y se encontró con agentes federales en el vestíbulo. Las acusaciones se habían convertido en una investigación oficial, que les había confiscado empleados y documentos financieros desde que asumió el cargo. Rafael llamó a Carla presa del pánico. Hablan de irregularidades en las cuentas, transferencias erróneas, dinero perdido. ¿Qué has hecho? Yo, respondió furiosa. Tú eres quien juró que esta empresa era nuestro billete a la riqueza. Vuelve y trae al abogado. En cuanto colgó, su asistente entró con más malas noticias. El contrato gubernamental más grande había sido suspendido, a la espera de la investigación. Sin él, la empresa ni siquiera pagaría sus nóminas en pocas semanas. Esa tarde, mientras Carla y Rafael estaban liados con los federales, hice mi primera aparición pública en semanas. Afeitado y con un traje impecable, fui a la oficina de Rosa Mendoza, una de las principales gestoras de activos de Miami. Señor Torres, me saludó con una sonrisa. Me sorprendió su llamada. Gracias por responderme rápidamente, respondí. Creo que es hora de activar el protocolo Fénix. Su expresión cambió a una de complicidad. Sacó una tableta segura e introdujo contraseñas complicadas. Listo, tal como me dijo hace 3 años. ¿Seguro? Mi mirada era fría. Totalmente seguro. Me entregó un dispositivo de autenticación biométrica. Una vez activado, no hay vuelta atrás. Sin dudarlo, puse el pulgar sobre el sensor. Construyeron su futuro sobre arena, dije con calma. Ahora la marea está subiendo. Por toda la ciudad, comenzó una oleada de acciones legales y financieras, tan precisas como una operación militar. La mansión fue embargada. Las líneas de crédito fueron cortadas de la nada. Las cuentas de Sofía y Diego fueron congeladas, a la espera de una revisión de irregularidades. Al anochecer,
Cuando Carla y Rafael regresaron a casa cansados tras horas de interrogatorio, sus celulares comenzaron a vibrar con alertas de bancos, tarjetas de crédito e instituciones financieras. Las cuentas personales de Rafael habían sido congeladas debido a la investigación de la empresa. Eso es imposible, murmuró, llamando al gerente del banco, solo para ser conducido al departamento de fraude. Alguien armó esto. El rostro de Carla palideció. Miguel, susurró. ¿Pero cómo? No le queda nada. Le quitamos todo. Rafael rió con amargura. Parece que no. El teléfono fijo sonó, sobresaltándolos a ambos. Rafael contestó y oyó la voz tranquila de Javier Ruiz. Señor Vargas, le llamo para informarle que la propiedad que ocupa ha sido puesta en concurso de acreedores, a la espera de la resolución de las demandas. Tiene 72 horas para desocuparla. Esto es ridículo, gritó Rafael. Luchemos. Adelante, dijo Javier. Pero le advierto que lo mismo ocurre con todas las propiedades y bienes bajo su control o el de la señora Torres. Al colgar Rafael, Sofía y Diego aparecieron en la puerta, ansiosos. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Me rechazaron la tarjeta en la tienda. ¡Qué vergüenza! Carla se volvió hacia ella, nerviosa. Tranquila, cariño, es solo un error. ¿Y el fondo universitario?, respondió Sofía en voz alta. Llamaron de la oficina. Mi matrícula está en riesgo porque las garantías financieras no son válidas. Diego la interrumpió. Mi Instagram está lleno de gente diciendo que estamos en quiebra, bajo investigación por fraude. El teléfono de Rafael vibró con un correo electrónico. Su rostro palideció. La Junta convocó una reunión de emergencia. Me van a suspender por la investigación. Mientras la familia se sumía en la lucha y el pánico, nadie notó la luz parpadeante de la cámara oculta, que grababa cada segundo del caos. En mi centro de mando, lo observaba todo, impasible. Te lo mereces, murmuré. La presión demuestra quién eres en realidad. Ana parecía incómoda. Tus hijos también están sufriendo. Eligieron bando, respondí, aunque sentía una opresión en el pecho. Las acciones tienen consecuencias. Me aparté del monitor con la familia y me concentré en los datos financieros en otra pantalla. Empieza la fase final. Hora de terminar este juego. La subasta atrajo a un público diverso, algunos curiosos, otros compradores serios. En la sala de conferencias de un modesto hotel de Miami, los objetos de nuestra antigua casa estaban distribuidos en lotes numerados. Muebles, cuadros, aparatos electrónicos y joyas que habíamos coleccionado durante 15 años de matrimonio. Desde el fondo de la sala, con una gorra de béisbol y ropa sencilla, yo, Miguel Torres, veía cómo los tesoros de Carla se vendían a precios irrisorios. La liquidación judicial para pagar a los acreedores fue una humillación total, agravada por los chismes que circulaban al respecto. He oído que ahora vive en un apartamento pequeño, le susurró una mujer a su pareja. Y él se fue a California. No soportó la vergüenza. Sonreí para mis adentros. Los rumores que habíamos sembrado se extendían como la pólvora. El subastador sacó mi viejo anillo de bodas. Lote 37, anillo de platino para hombre con diamantes. Oferta inicial, $500. Vi cómo el anillo que había usado durante años iba a parar a una casa de empeños por $750. No sentí nada. Era el fin oficial de todo aquello. Afuera, me subí a un coche que me esperaba, con Luis al volante. ¿Qué tal?, preguntó. Como era de esperar, respondí. ¿Y Rafael?, preguntó. La junta directiva ya terminó. Lo suspendieron indefinidamente mientras continúa la investigación. 3 clientes importantes cancelaron contratos la semana pasada. El valor de la empresa ha caído un 64% desde que tomó las riendas, y los federales están construyendo su caso poco a poco. Las pruebas que dejó Carla intentando acceder a esa cuenta fantasma están ayudando mucho. También han abierto el antiguo negocio de Rafael. Asentí, satisfecho. Es hora de desaparecer para siempre. A la mañana siguiente, los periódicos de Miami informaron que había huido del país. Registros falsos me mostraban en un vuelo a Suiza, y los expertos decían que intentaba robar cuentas antes de que el gobierno las congelara. En realidad, me estaba instalando en una sencilla cabaña en los Everglades, accesible solo por un camino privado y rodeada de un denso bosque, fuera del alcance de los satélites. La propiedad, adquirida años antes mediante diversas transacciones, estaba a nombre de una pareja ficticia de ancianos de Montana. Durante las 2 semanas siguientes, guardé silencio mientras Luis y Ana observaban desde lejos. La historia que habíamos inventado iba por buen camino. Miguel Torres, el respetado empresario, lo había abandonado todo y huido de la ley, dejando un rastro de caos. Mientras tanto,
Los problemas de Rafael y Carla empeoraban día a día. Sin el dinero ni los conocimientos que yo tenía, Rafael intentó salvar Industrias Torres con préstamos desesperados, usando todo lo que poseía como garantía. Carla, aturdida por las acusaciones de fraude en su cuenta, le dio la espalda, culpándolo de todo. Su relación se convirtió en una disputa pública, con paparazzi grabando cada discusión a gritos. Los chicos, Sofía y Diego, desaparecieron de las redes sociales. Viejos amigos los abandonaron y los detractores estaban por todas partes. El día 17, Luis me llamó por satélite seguro. Todo va según lo previsto, dijo. La investigación se ha convertido en evasión fiscal. La galería de Carla está siendo auditada. La antigua empresa de Rafael está bajo escrutinio por contabilidad incorrecta. Las posibilidades de Sofía en una universidad europea se acabaron. A Diego lo pillaron bebiendo otra vez y lo suspendieron de la escuela. Ambos viven con Carla en un apartamento alquilado en Yalea. Rafael se fue la semana pasada después de una pelea desagradable que se convirtió en chisme. Lo asimilé todo en silencio. ¿Y el proyecto Centinela? Seguro y según lo previsto. El equipo cree que tendrá un prototipo listo en unos meses. Genial. Prepárense para mi regreso. 2 días después, apareció una noticia sensacionalista en el Miami Herald. Rafael ya había sido investigado por fraude de valores en su antigua empresa. Las acusaciones no prosperaron en aquel momento, pero el artículo reveló que el romance con Carla comenzó casi 2 años antes del divorcio, cuando él era asesor de arte para su galería. Peor aún fueron los mensajes filtrados entre ambos, que hablaban de acelerar la estafa a la fortuna familiar, citando la mala salud de mi padre y las cláusulas de su testamento. La gente reaccionó con rapidez y saña. De repente, la historia cambió. Ya no era el criminal que abandonó a la familia, sino la víctima de un complot bien urdido. El teléfono de Carla no paraba de sonar, y antiguos amigos se distanciaban del escándalo. Sofía y Diego quedaron atrapados en el fuego cruzado, ahora acusados de ser cómplices del complot contra su padre. Rafael, ya contra las cuerdas, se convirtió en el depredador que atacó a una familia adinerada. Un martes lluvioso, llegó a la empresa y su tarjeta de acceso no funcionaba. La Junta había votado a favor de despedirlo y cooperar plenamente con los federales. Mientras el personal de seguridad lo escoltaba hacia la salida, los empleados observaban por las ventanas, algunos riéndose en su cara. Esa noche, mientras Carla y los chicos comían comida para llevar en el apartamento vacío, sonó el timbre. Un repartidor les dejó un sobre cerrado a los 3. Dentro había una nota corta y una memoria USB. Han elegido un bando. Ahora acéptenlo. A Carla le temblaban las manos al conectar la memoria a su portátil. Se reprodujo un vídeo, grabaciones de las cámaras de la vieja casa, grabando conversaciones de los últimos 2 años. Hablaban de mí, del dinero de mi padre, de cómo iban a recibir lo que merecían. Lo peor fue que Sofía y Diego se rieron con Rafael de su patético padre, y planearon cómo gastar la herencia cuando Carla asumiera el mando. Lo tiene todo, murmuró Carla, pálida. Nos estuvo vigilando todo el tiempo. Sofía agarró la laptop. Tenemos que destruir esto. Si se filtra, se acabó. Demasiado tarde, dijo Diego, señalando la pantalla donde aparecía un mensaje. Ya se enviaron copias a las autoridades y a la prensa. Saldrá mañana. En el silencio que siguió, todos comprendieron la verdad. Yo no había huido como una perdedora. No me había destruido la traición. Yo lo había planeado todo, llevándolos al hoyo que ellos mismos cavaron. Carla corrió a su celular y llamó a su abogado. Salió el buzón de voz. Intentó con su asesor financiero, con sus amigos, incluso con Rafael. El mismo resultado. Era como si se hubiera levantado un muro, aislándolos de todos. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Carla no supo responder. Pero al otro lado de la ciudad, en un restaurante elegante y apartado, puse fin a mi desaparición forzada. Vestida para matar, segura de mí misma, brindé con socios y periodistas selectos. Por un nuevo comienzo, dije simplemente. La trampa había saltado. El juego estaba en su recta final. Amaneció en Miami. La lluvia golpeaba las ventanas, un redoble constante mientras la ciudad se sumía en una tormenta de titulares. Todos los canales y sitios de noticias locales gritaban la misma bomba, la conspiración de Torres al descubierto. Vídeos de vigilancia filtrados mostraban a Carla, Rafael e incluso a mis hijos, Sofía y Diego, conspirando durante meses. Hablaban de la muerte de mi padre Antonio como una oportunidad de oro, calculando cómo maximizar la fortuna familiar. Un vídeo, grabado 3 días antes de que me entregaran los papeles del divorcio en el funeral, fue desgarrador. Rafael le enseñaba a Carla qué decir. Tu fortuna familiar ahora es mía. Hazlo sufrir.
En el pequeño apartamento de Yalea, Carla estaba rígida en el sofá, rodeada de botellas de vino vacías, viendo cómo su reputación se desmoronaba en la televisión. Su celular vibraba sin parar, pero no le ofrecía apoyo, solo periodistas que buscaban comentarios y antiguos amigos que expresaban su disgusto. Sofía salió de la habitación con los ojos hinchados. Mis redes sociales están llenas de odio. Me llaman gorrón. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Carla con voz seca. Durmiendo. Tomó algo anoche, respondió Sofía sin terminar. Después de ver más vídeos que mostraban la traición, Diego había asaltado el mueble bar y se había encerrado en la habitación. El timbre sonó, sobresaltándolos a ambos. Carla se acercó a la puerta, miró por la mirilla y vio a una mujer alta con un traje impecable acompañada de dos hombres que parecían agentes federales. Carla Torres, dijo la mujer al abrirse la puerta. Agente especial Diana Morales, FBI. Tenemos una orden de arresto contra usted por fraude electrónico, conspiración e intento de robo. Mientras se llevaban a Carla esposada, conmocionada, Sofía se quedó paralizada en la puerta. Un vecino lo filmó todo con su celular, lo que avivó el fuego viral. Al otro lado de la ciudad, en el apartamento de Rafael en el centro, estaba sumido en su propia pesadilla. Agentes federales recogían papeles y computadoras mientras su abogado intentaba, sin éxito, limitar la orden de registro. «Esto es acoso», gritó Rafael al encontrar una caja fuerte escondida tras una estantería. «Miguel Torres me está tendiendo una trampa», esbozó el agente Morales con una fría sonrisa. «Señor Vargas, llevamos más de 3 años investigando sus finanzas. El señor Torres solo trajo pruebas adicionales que confirmaron nuestro caso». Su rostro se ensombreció. 3 años. Imposible. Conocí a Carla hace solo 2 años. Es interesante que menciones a Carla de inmediato, dijo Morales. De hecho, estábamos hablando de tu antigua empresa, Vargas Solutions. Pero sigue conectando cabos. En la sede de Torres Industries, los empleados estaban pegados a los monitores del vestíbulo, viendo la cobertura en vivo del escándalo. El murmullo aumentó cuando se abrieron las puertas principales y yo, Miguel Torres, entré, con Javier Ruiz y algunos miembros de la junta detrás de mí. Me detuve, observando sus caras de asombro. Creo que tenemos trabajo que hacer, dije con calma. Horas más tarde, tras las reuniones con ejecutivos y líderes de equipo, volví a mi oficina. La vista de Miami era la misma, pero todo a mi alrededor era un mundo diferente. Javier estaba sentado frente a mí, revisando papeleo. La junta fue unánime. Vuelves como director ejecutivo, con mayores poderes para estabilizar la empresa. Las acciones subieron un 15% con la noticia. Asentí. ¿Y el proyecto Centinela? Intacto. Rafael ni siquiera sabía que existía. Perfecto. Me giré hacia la ventana, viendo la lluvia caer sobre el cristal. ¿Y los casos federales? Van rápido, dijo Javier. La evidencia es abrumadora. Los viejos expedientes de Rafael lo tienen en vilo. La fiscalía habla de un acuerdo con la fiscalía para que pueda echar a Carla al fuego. Dudé un segundo. ¿Y mis hijos? Javier bajó el tono. No enfrentan cargos, pero es grave, Miguel. Los vídeos muestran que estuvieron involucrados. Cancelaron las becas de Sofía para universidades europeas. El colegio de Diego está pensando en expulsarlo. Están aislados. Apreté la mandíbula. Ellos eligieron. Son tus hijos, hombre, dijo Javier, casi susurrando. Adolescentes manipulados por adultos en quienes confiaban. Todos toman decisiones, respondí con frialdad. Eligieron a Rafael y sus promesas. Esa noche, volví al ático que había mantenido oculto durante años, un lugar lujoso que Carla y los chicos nunca habían visto. Luis y Ana estaban allí con las noticias del día. El abogado de Rafael está intentando negociar, dijo Luis. Quiere ofrecer detalles de la conspiración para obtener clemencia. Lo niega todo, dije. No tiene nada que necesitemos. Ana dudó antes de hablar. Hay una cosa más. Diego intentó contactarte a través de la página web de la empresa. Nuestros sistemas detectaron el mensaje. Arqueé una ceja. ¿Qué decía? Me dio una tableta. Era breve. Papá, por favor. No sabíamos qué estaba pasando. ¿Podemos hablar? Por un segundo, algo tembló dentro de mí. Quizá duda, quizá dolor. Pero la máscara regresó. No hay respuesta. Más tarde, solo en el ático, me quedé de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En mi mano tenía una vieja foto de Sofía y Diego, de niños, riendo mientras los empujaba en el columpio. La miré un momento antes de guardarla en el cajón. Mi teléfono vibró con la noticia. Rafael Vargas, libre bajo fianza de $2 millones.
Sonreí levemente y envié un mensaje a un número no identificado. La araña ha salido de la red. Sigue el plan. En un hotel de lujo donde Rafael se escondía de los flashes, un miembro del personal le entregó un sobre manila en su habitación. Dentro había una hoja de papel con una sola palabra: jaque mate. Rafael arrugó el papel. Sus manos temblaban de ira y miedo. El juego aún no había terminado. La terraza azul, en lo alto de la Torre Atlantic en Miami, tenía una vista impresionante. El océano, la ciudad resplandeciente, en días despejados, incluso los Everglades a lo lejos. Pero esa noche, Rafael Vargas no vio nada de eso. Encorvado sobre su tercer whisky, miraba su teléfono sin parar, esperando noticias de los abogados. Cuando alguien se sentó en el banco junto a él, ni siquiera levantó la vista hasta que una voz familiar cortó el aire. Macallan, 25 años. Puro. Rafael levantó la vista y me vio a mí, Miguel Torres, allí de pie con un traje gris impecable, que hacía que su atuendo de diseñador pareciera ropa de segunda mano. Tú, gruñó. Un poco tenso. Dije, tomando el vaso del camarero con un gesto de la mano. Qué curioso que digas eso. Cuando te mudaste a mi casa intentaste robarme la empresa, replicó. No, corregí con calma. Te enfrentas a cargos federales por tus propias acciones. Cosas que empezaron mucho antes de que conocieras a Carla. Entrecerró los ojos. ¿De qué hablas? Vargas Solutions, 2019. El contrato del Departamento de Defensa que te cayó en las manos después de un fin de semana en Aspen con el senador Ortiz. Las métricas infladas para conseguir más dinero. La cuenta offshore en Belice donde acabaron tus honorarios de consultoría. Su rostro palideció. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo sobre ti, Rafael. Sabía quién eras incluso antes de que conocieras a Carla. Tomé un sorbo de whisky. ¿Crees que fue casualidad que te pusiera en su galería? ¿Qué, de todos los consultores de arte de Miami, te eligiera a ti? Se dio cuenta. Tú planeaste todo esto desde el principio. No todo. No te obligué a seducir a mi esposa. No te obligué a poner a mis hijos en mi contra. Simplemente creé la oportunidad y vi lo que harías. ¿Por qué? Preguntó casi en un susurro. ¿Por qué toda esta locura? Mi mirada se endureció. Hace 3 años, encontré lagunas en los contratos gubernamentales de mi empresa. Pequeñas, pero lo suficientemente graves como para costar millones y comprometer nuestra autorización de seguridad. La pista condujo a un espía dentro de Torres Industries, que pasaba información a un competidor. Hice una pausa y tomé otro sorbo. Ese competidor era Vargas Solutions. Tu empresa, tu turno. Negó con la cabeza. ¡Qué locura! Lo habrías sabido. Lo habrías sabido, interrumpí. Estabas demasiado ocupado gastando las ganancias como para cuestionar de dónde venía la información. Pero yo sí. Por eso te tendí una trampa. Una falsa falla de seguridad que, de haber sido explotada, habría sido un desastre. Cuando tu equipo intentó usarla contra un cliente del gobierno, tenía la prueba. Podrías haberme denunciado de inmediato, dijo en voz baja. ¿Y arriesgarte a un escándalo que habría dañado la confianza en mi empresa? No. Necesitaba algo más grande. Terminé mi whisky y dejé el vaso con firmeza. Quería saber hasta dónde llegaba la amenaza. Así que empecé a observarte, a estudiarte. Descubrí tus problemas financieros, tu desesperación por mantener tu estilo de vida incluso con la empresa en crisis. Rafael tragó saliva con dificultad. Así que usaste a Carla como cebo. Solo quité algunas barreras y vi lo que pasó. Tu reputación de codiciar lo ajeno fue lo primero. Carla estaba infeliz, inquieta. El resto era predecible. Estás enfermo, susurró. No, corregí. Soy metódico. Hay una diferencia. Tomó el vaso con mano temblorosa. ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué estás aquí? Miré mi reloj. Ahora mismo, agentes federales están buscando depósitos registrados en empresas fantasma vinculadas a tu exdirector financiero. Encontrarán pruebas que te llevarán a una prisión federal durante al menos 15 años. Me puse de pie, ajustándome el traje. Estoy aquí por cortesía, para darte una alternativa. ¿Qué alternativa? Preguntó con recelo. Un jet privado te espera en el aeródromo de Opa-locka. Te llevará a cualquier lugar fuera de la jurisdicción estadounidense. Tu cuenta en Belice tiene suficiente dinero para que desaparezcas y empieces de cero con una identidad que mis contactos ya han preparado. Me miró atónito. ¿Por qué me ayudarías a escapar? No es ayuda. Es una elección. La cárcel, donde acabarás delatando a Carla para salvarte, o el exilio, donde nunca volverás a acercarte a mi familia. Mi voz se volvió gélida. De cualquier manera, estás fuera del juego. ¿Y si me niego a todo esto? ¿Y si les cuento lo que dijiste aquí? Sonreí fríamente. ¿Quién lo creería?
Las acusaciones de un tipo desesperado que enfrenta cargos federales. Además, tienes 43 minutos antes de que el FBI encuentre la evidencia que acabará con cualquier posibilidad de libertad bajo fianza. Sus hombros se hundieron. Pensaste en todo. No en todo. Nunca imaginé que llegarías tan lejos con mis hijos. Eso fue inesperado. Por un instante, algo parecido a la ira cruzó mi rostro. Por eso, te culpo personalmente. Palideció ante el tono frío. El avión sale en 90 minutos, con o sin ti. Continué, dejando una tarjeta de acceso en el mostrador. Esto te da acceso al ascensor al helipuerto. Un helicóptero te llevará al aeródromo. Una última cosa. El piloto tiene órdenes de desviarse a una pista en Estados Unidos si no envío la confirmación en 2 horas. Elige rápido. Y con cuidado. Me di la vuelta para irme, pero me gritó. ¿Y Carla? Le estás dando esta oportunidad. No miré atrás. Carla tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas. Al otro lado de la ciudad, en un centro de detención federal, Carla estaba en una sala de interrogatorios con un abogado. El mono naranja había reemplazado su ropa de diseñador, su cabello impecable ahora opaco y desordenado. El caso de la fiscalía es sólido, dijo el abogado. Los vídeos, los registros financieros, los intentos de acceder a cuentas fraudulentas, es abrumador. Miguel lo organizó todo, insistió Carla. Nos manipuló. Señora Torres, los vídeos la muestran planeando esto con meses de anticipación. Su voz, sus palabras, en su casa. ¿Y mis hijos? ¿Dónde están? Sofía está con su hermana. Diego entró en un hogar de acogida después de un incidente en la casa de su hermana. El abogado dudó. Hay más. El señor Torres ha solicitado la custodia total, alegando abandono y alienación parental. El rostro de Carla se ensombreció. No puede quitarme a mis hijos. Con las pruebas y sus edades, el tribunal escuchará lo que quiera. Y ahora, la voz del abogado se fue apagando. Me culpan a mí, susurró Carla. La fiscalía ofreció un trato, 10 años en lugar de 25 si testificas contra Rafael. Carla miró a la pared, perdida. Miguel sabía que esto iba a pasar. Todo. Señora Torres, concéntrese. Tenemos que decidir el trato. Pero no me escuchaba, repasando los últimos años, sutiles advertencias que ignoró, preguntas mías que parecían inofensivas, la caja fuerte que nunca abrió, viajes de negocios que coincidían con sus reuniones con Rafael. Siempre iba 3 pasos por delante, murmuró. A kilómetros de distancia, en casa de la hermana de Carla, Diego estaba sentado en el borde de la cama de la habitación de invitados, mirando su teléfono. La pantalla mostraba un mensaje que había enviado horas antes. Papá, por favor. Lo siento. No sabíamos qué pasaba. Entregado, pero sin leer. Había enviado docenas de mensajes así en las últimas semanas, todos sin respuesta. La puerta se abrió y Sofía entró, agotada. La tía Ana quiere saber si vienes a cenar. No tengo hambre. Sofía se sentó a su lado. ¿Alguna respuesta? Negó con la cabeza. Nunca nos perdonará, ¿verdad? ¿Lo harías? Preguntó Diego con amargura. Lo llamamos patético, dijimos que nos cambiaríamos el nombre, que estaba muerto para nosotros. Y todo está grabado para que todo el mundo lo vea. Sofía se secó una lágrima. Rafael nos manipuló. Nos hizo creer que a papá no le importábamos. Éramos unos idiotas. Éramos niños que querían creer lo más fácil, dijo Diego. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Terraza Torre Atlántica. A la 1. Ven solo si quieres respuestas. L. ¿Quién es L? Preguntó Sofía. No lo sé. Pero voy. No sola, dijo con firmeza. Ya hemos cometido suficientes errores separados. Vamos juntos. 1 hora después, los dos salieron del ascensor a la terraza de la Torre Atlántica. Estaba vacía, extrañamente accesible con sus tarjetas habituales. La noche era clara, las luces de Miami brillaban como un mar de estrellas. En un rincón, un hombre contemplaba el puerto. «Señor Mendoza», preguntó Diego vacilante al reconocer a Luis, mi jefe de seguridad. Luis se giró, con el rostro marcado por las cicatrices, inexpresivo. «¿Vinieron? ¿Vienen por papá?», preguntó Sofía. «Los envió él. No sabe que estoy aquí, y es mejor así», respondió Luis. «¿Entonces por qué?», preguntó Diego. «Porque merecen saber toda la historia, no solo lo que su padre filtró». Durante los siguientes 30 minutos, Luis me contó la partida de ajedrez que yo había estado jugando durante años. Cómo sospechaba que Rafael se dedicaba al espionaje industrial incluso antes de que Carla me traicionara. Cómo le había tendido una trampa para revelar quién era leal en mi vida. Tu padre no solo quería desenmascarar a Rafael.
Quería saber en quién podía confiar. Por desgracia, eso incluía a la familia. ¿Nos puso a prueba?, preguntó Sofía con incredulidad. Te dio varias oportunidades para demostrar lealtad, corrigió Luis. Elegiste el otro bando. Fracasamos. Siempre, dijo Diego en voz baja. Luis asintió. Tu padre valora la lealtad por encima de todo. Tu traición dolió más que cualquier cosa que hicieran Carla o Rafael. ¿Hay alguna manera de arreglarlo?, preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos. Luis dudó. De todas formas, pidió la custodia. Eso demuestra que aún queda algo. Pero que sepas esto, Miguel Torres no perdona las infidelidades. Lo máximo que puedes esperar es que los supere, si le das una razón. ¿Qué hacemos?, preguntó Diego. Depende. ¿Quieres su perdón o su respeto? Luis miró su reloj. Estoy diciendo más de la cuenta. Tengo que irme. Le entregó una tarjeta con un número. Si decides intentarlo, llama. Pero solo si lo sientes. Con tu padre, no hay segundas oportunidades. Al salir, Sofía gritó, «Es feliz sin nosotros». Luis se detuvo, sin darse la vuelta. Su padre nunca es feliz, señorita Torres. Está satisfecho o insatisfecho. Ahora, está concentrado en arreglar lo que rompió. Y desapareció en el ascensor. Los hermanos permanecieron en silencio, contemplando la ciudad. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego. Sofía se aferró a la barandilla con expresión seria. Dejamos de hacernos las víctimas. Asumimos la responsabilidad y demostramos que somos Torres, no lo que Rafael intentó convertirnos. Abajo, Miami latía, ajena al drama. Y, en mi ático, lo observaba todo a través de cámaras ocultas, escuchando cada palabra de su conversación con Luis. Mi rostro no delataba nada al cerrar mi portátil, dejando su destino y mi decisión en la sombra. 3 meses después, el distrito financiero de Miami vibraba con nueva energía. Las acciones de Torres Industries no solo se recuperaron, sino que alcanzaron máximos históricos tras el anuncio del sistema Sentinel, un protocolo de cifrado cuántico que hacía que las comunicaciones digitales fueran prácticamente indescifrables. En la sede acristalada, yo, Miguel Torres, revisaba los informes trimestrales cuando Javier entró con los periódicos del día. Los titulares lo contaban: Rafael Vargas capturado en Bali tras intentar huir a un país sin extradición. Su avión se desvió misteriosamente a una pista estadounidense, donde lo esperaban agentes federales. Pensé que le habías dado la oportunidad de escapar, dijo Javier, arrojando los periódicos sobre mi escritorio. Le di una opción, corregí. Traicionó sus condiciones al intentar hablar con Carla antes de desaparecer. Las acciones tienen consecuencias. Javier asintió, ya acostumbrado a mi implacable actitud. La audiencia de custodia es mañana. Mi expresión no cambió. Sí. Los chicos enviaron declaraciones de carácter. ¿Quieres leerlas? No. Sus acciones hablarán más fuerte que cualquier texto ensayado. Javier dudó. Están haciendo movimientos, ¿sabes? Sofía es voluntaria en un albergue juvenil del centro. Diego está trabajando en el mantenimiento de la escuela para pagar los daños que causó antes. Lo sé, respondí secamente. Claro que lo sabes, dijo Javier, con un toque de ironía. Al menos considerarías hablar con ellos antes de la audiencia. Me giré hacia la ventana, viendo la lluvia gotear por el cristal. Eso es todo, Javier. Esa noche, conduje hasta un restaurante apartado en las afueras de Key Biscayne, un lugar exclusivo al que solo se podía acceder por una carretera privada, para quienes insistían en privacidad. Me llevaron a una mesa con vista al mar, donde Luis Mendoza ya estaba esperando. Todo listo para mañana, me informó después de que el camarero se fuera. Carla aceptó el trato, 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 8. El divorcio es definitivo. Asentí. Y Rafael enfrenta varios cargos federales, además de los relacionados con el intento de fuga. Sus bienes están congelados. Está cooperando, sueña con clemencia. No va a suceder. Esbocé una sonrisa fría y tenue. Exactamente. Luis se removió incómodo. Hay una cosa más. Hablé con tus hijos hace 3 meses. Mi mirada se agudizó. Los estás vigilando como te dije. Sí. Han hecho todo lo que les dijiste que hicieran con Javier. Nada de contacto, nada de hablar con la prensa, centrados en la escuela y en arreglar lo que hicieron. Me miró fijamente. Pero, Miguel, son tus hijos. Se equivocaron mucho, pero fueron manipulados por adultos en quienes confiaban. Mi expresión se endureció. Esto termina cuando yo decida. ¿Y cuándo será eso?, insistió Luis. ¿Después de haberlos castigado lo suficiente? ¿Después de que hayan sufrido lo suficiente? Su rostro arrugado mostraba genuina preocupación.
¿Cuánto es suficiente? Guardé silencio un buen rato, solo se oía el sonido de las olas afuera. Finalmente, hablé en voz baja. Estaban junto a la tumba de mi padre y dijeron que estaba muerto para ellos. ¿Cómo se mide su reacción a eso? Recordando que eran niños engañados, respondió Luis. Tomé un sorbo de agua, con el rostro impenetrable. Tengo una reunión que preparar. La dejaremos para otra ocasión. A la mañana siguiente, la audiencia de custodia transcurrió rápidamente. Sofía y Diego estaban allí, sentados al fondo, con sus miradas fijas en mí. No me giré hacia ellos, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. El juez escuchó las declaraciones, leyó los informes y confirmó mi custodia total, alegando el abandono y la manipulación que ambos sufrieron. Carla, esposada, no miró a nadie mientras se la llevaban. Más tarde, en el pasillo de la sala, vi a Sofía y Diego esperando, indecisos. Sofía dio un paso al frente con la voz temblorosa. Papá, ¿podemos hablar? Un momento. Diego estaba detrás, cabizbajo, pero con los ojos llenos de algo parecido al arrepentimiento. Los miré, con el peso de todo lo que había pasado entre nosotros flotando en el aire. Ya has tenido muchas oportunidades de hablar, dije con voz firme, pero sin enfado. Ahora, las palabras no bastan. Demuestra quién eres con hechos. Sofía tragó saliva con dificultad, con lágrimas en los ojos, pero asintió. Diego solo bajó aún más la cabeza. Me giré y me fui, con Javier a mi lado. ¿Fue muy duro? Preguntó en voz baja. No lo sé, admití, dejando caer mi máscara un poco por primera vez en meses. Pero es lo que hay que hacer. De vuelta en la sede de Industrias Torres, me sumergí en el trabajo. El Sentinel estaba revolucionando el mercado y la empresa volvía a ser un gigante. Pero esa noche, solo en la azotea, abrí el cajón y saqué la vieja foto de mis hijos en el columpio. La miré fijamente durante más tiempo que nunca. Quizás era el comienzo de algo. O tal vez solo un eco de lo perdido. Cerré el cajón, apagué la luz y dejé que la ciudad brillara afuera mientras el siguiente paso del juego, ahora un juego de reconstrucción, tomaba forma en mi mente. A la mañana siguiente, un pesado nubarrón se cernía sobre el juzgado del condado de Miami-Dade cuando llegué a la audiencia de custodia. Las cámaras de prensa estaban allí, siguiéndome desde el coche hasta la entrada, pero pasé junto a ellas con la indiferencia de quien ya está acostumbrado a ellas. Dentro, la sala estaba cerrada a los periodistas. Me senté en una mesa con Javier a mi lado, con montones de documentos organizados. Al otro lado de la mesa, Sofía y Diego estaban sentados con un tutor designado por el tribunal. Ambos, vestidos con ropa sobria, no podían ocultar la ansiedad en sus rostros. Cuando entró el juez, todo transcurrió rápidamente. Con el arresto de Carla y sus edades, era más una formalidad que otra cosa. Sofía, de 17 años, pronto saldría del sistema de custodia. A Diego, de 15, aún le quedaban algunos años como menor de edad. Antes de decidir, dijo el juez, quiero escuchar a los menores. Miró a Sofía. Señorita Torres, ¿quiere hablar? Se puso de pie, con las manos un poco temblorosas, pero mirando al juez, no a mí. Señoría, he preparado algo, pero prefiero hablar con el corazón. Respiró hondo. Hace 3 meses, en una funeraria, le dije a mi padre que estaba muerto para mí. Dije cosas crueles y horribles que nunca me arrepentiré. Ahora me avergüenzo profundamente de eso. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Fui manipulada por aquellos en quienes confiaba, pero eso no es excusa. Tomé decisiones terribles, y lastimé a la única persona que siempre me protegió. No espero perdón. No me perdonaría a mí misma. Pero soy una Torres, y una Torres enfrenta las consecuencias. Estoy lista para eso, sean las que sean. Se sentó, secándose una lágrima. El juez asintió y se volvió hacia Diego. Estaba visiblemente nervioso, pero decidido. Su señoría, mi hermana y yo hemos pasado cada día desde que esto ocurrió intentando comprender cómo fuimos tan ciegos. Nuestro padre no es perfecto, nadie lo es. Pero nunca mereció lo que hicimos. Diego me miró rápidamente antes de continuar. Nos ofrecieron todo lo que queríamos, gente que solo nos usó como arma en su contra. Y los dejamos. No hay nada que podamos decir para arreglar esto. Tragó saliva con dificultad. Si el tribunal le da la custodia a mi padre, acepto las reglas que establezcan. Si no, lo entiendo. Sea como sea, pasaré el resto de mi vida intentando volver a ser digno del apellido Torres. El silencio llenó la sala mientras Diego se sentaba. El juez revisó sus notas y se volvió hacia mí. Señor Torres, ¿quiere responder a las declaraciones de sus hijos? Me puse de pie lentamente, abotonándome la chaqueta. Señoría,
Escuché sus palabras hoy y vi sus acciones durante los últimos 3 meses. Hablan de afrontar las consecuencias y asumir la responsabilidad, valores que siempre he intentado inculcar. Hice una pausa, manteniendo la voz firme. Las decisiones que nos trajeron aquí no surgieron de la nada. Fueron cientos de pequeñas decisiones, cada una de las cuales nos alejó de lo que una familia debería ser. Reconstruir eso también requerirá muchas decisiones, en la dirección correcta. Miré directamente a mis hijos por primera vez en meses. Estoy lista para comenzar este proceso, con límites y expectativas claros. El juez asintió. Dadas las circunstancias y las preferencias de los menores, otorgo la custodia completa a Miguel Torres, con una revisión en 6 meses para garantizar el interés superior de los niños. Tras las formalidades, me fui con Javier, y Sofía y Diego me siguieron a una distancia respetuosa. En una oficina privada del juzgado, finalmente los enfrenté directamente. Cumplen los requisitos, dijo sin rodeos. Continuarán con su servicio comunitario. Sus celulares y comunicaciones serán monitoreadas. Se reunirán semanalmente con el doctor Ramírez para terapia. Sofía, termina la preparatoria antes de pensar en la universidad. Diego, tu rendimiento escolar necesita mejorar significativamente. Ambos asintieron sin quejarse. No volverán a la mansión ahora. Encontré un apartamento cerca de mi ático, donde vivirán bajo supervisión. Los privilegios no se garantizan, se ganan. Lo entendemos, dijo Sofía con calma. Mi expresión se mantuvo firme. La confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente. No sé si alguna vez lo hará. Eso depende de lo que hagan de ahora en adelante. ¿Y el perdón? Preguntó Diego vacilante. Mi mirada era fría. El perdón no está sobre la mesa. El perdón es un regalo que no estoy lista para dar. Lo que ofrezco es una oportunidad para reconstruir. Eso es todo. Sofía y Diego intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa entre ellos. Es justo, dijo Sofía. Más que justo, después de todo. Javier, repasa los detalles. Ya terminamos. Caminé hacia la puerta, pero me detuve. Una última cosa, el apellido Torres no es un derecho. Se gana con lealtad, integridad y fuerza. No lo olvides. Salí, cerrando la puerta con fuerza. Días después, en la sede de Industrias Torres, recibí un informe de Luis. Sofía y Diego cumplían con las condiciones: voluntariado, escuela, terapia. Nada de redes sociales ni medios de comunicación. Pasos pequeños pero constantes. Mientras leía, pensé en la foto que tenía en el cajón de mi ático, ellos en el columpio, años atrás. Quizás algún día la sacaría y la pondría en mi escritorio. Quizás. Por ahora, la atención se centraba en la empresa, Sentinel y los próximos pasos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un peso menos en el pecho. No era perdón ni felicidad. Era un comienzo. 6 semanas después, yo, Miguel Torres, estaba en mi oficina del ático, revisando las cámaras de seguridad del apartamento donde ahora vivían Sofía y Diego. Sofía estudiaba con ahínco para sus exámenes finales, mientras que Diego trabajaba en un proyecto de historia. Ambos cumplían estrictamente todas las condiciones que les impuse, sin quejarse ni negociar. Luis entró con el informe de seguridad nocturno. Todo está bien en ambas residencias. Los niños cumplen con sus horarios. Asentí, algo distraído, con la vista fija en otro monitor que mostraba a Carla, con uniforme naranja, en una visita supervisada con su abogado. Parecía más pequeña, su anterior pose de seguridad se había desvanecido. Solicitó otra reunión con la fiscalía, dijo Luis. Quiere ofrecer más información sobre Rafael para reducir la condena. Denegado, respondí secamente. Ella tomó sus decisiones. Más tarde, solo en el balcón de la azotea, observé las luces de Miami centellear a través de una tenue neblina. Mi teléfono vibró con un mensaje, el informe diario del terapeuta de Sofía y Diego, detallando su progreso y compromiso con la terapia. Guardé el teléfono y alcé mi copa en un brindis silencioso por el horizonte. El juego había terminado. Había ganado, tal como lo había planeado desde el principio. Mis enemigos estaban destruidos. Industrias Torres estaba en auge. Mi reputación no solo había regresado, sino que era más fuerte, y mi decisión de recuperar a los chicos se sintió como un gesto de compasión que me hizo parecer aún más grande. Pero la victoria tenía un sabor extraño, diferente de lo que había imaginado en aquellos días oscuros después del funeral de mi padre. La satisfacción estaba ahí, fría y precisa, pero venía con algo que no esperaba. No era exactamente arrepentimiento. Miguel Torres no se lo permitía. Tal vez era solo la certeza de que incluso la victoria más perfecta tenía un precio. El celular volvió a sonar.
La línea segura solo la usaba mi círculo más cercano. La voz de Luis sonó con una urgencia inusual. Incidente en el apartamento de los niños. Diego se desmayó durante la cena. Podrían ser alergias. Los paramédicos ya vienen en camino. Algo cambió en mi rostro, una grieta en el control que siempre había mantenido. Ya voy. En el hospital, caminé por la sala de urgencias con la autoridad de quien domina cualquier entorno. Un médico me recibió en la entrada del área de triaje. Señor Torres, su hijo está estabilizado. Reacción alérgica grave a los camarones, agravada por el estrés. Necesita permanecer en observación esta noche, pero se recuperará por completo. Asentí brevemente. ¿Dónde está? El doctor me condujo a una ducha con cortina, donde Diego yacía, pálido contra las sábanas blancas, con una vía intravenosa en el brazo y las máquinas pitando suavemente. Sofía se sentó a su lado, tomándole la mano. Al verme, se levantó rápidamente. Lo siento, dijo nerviosa. No sabíamos que era alérgico a los camarones. No estaba en su historial médico. Desarrolló la alergia a los 12 años, respondí, acercándome a la cama. Después de la última vez que comimos mariscos juntos. Diego abrió los ojos débilmente. Papá, murmuró. Lo siento. Miré su rostro, tan parecido al mío, con una vulnerabilidad que había evitado ver durante meses. Sin decir palabra, extendí la mano y ajusté la fina manta del hospital, acercándola un poco más al pecho de Diego. El gesto, tan automático, pareció sorprenderme tanto a mí como a ellos. Descansa, le dije simplemente. Luego, a Sofía, deberías irte a casa. El equipo de seguridad te llevará. Quiero quedarme con él, dijo, y luego añadió, si está permitido. Hice una pausa, sopesando la petición frente al rígido sistema de privilegios que había impuesto. De acuerdo. Yo también me quedo. Me senté en la silla al otro lado de la cama y se hizo el silencio, roto solo por el pitido de las máquinas. Sofía me miró vacilante, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Diego, todavía aturdido, le apretó la mano con fuerza. Por primera vez en meses, no se trataba solo de control o consecuencias. Se trataba de estar allí. A la mañana siguiente, le dieron de alta a Diego, con instrucciones de evitar el marisco y controlar el estrés. En el coche, de vuelta al apartamento, Sofía rompió el silencio. Gracias por quedarte, papá. No respondí de inmediato, con la vista fija en la carretera. Eres mi responsabilidad. Hago lo que sea necesario. Pero mi voz no era tan gélida como antes. Diego, en el asiento trasero, habló en voz baja. Lo estamos intentando, ¿sabes? De verdad. Miré por el retrovisor y lo miré a los ojos. Ya veo. Sigue intentándolo. Llegamos al apartamento y, mientras subían, le di la llave a Sofía. El doctor Ramírez querrá hablar de esto en tu cita. No te guardes nada. Asintieron y, por primera vez, vi algo más que culpa o miedo en sus rostros, quizá esperanza. De vuelta en el ático, abrí el cajón y cogí la foto de los dos en el columpio. Esta vez no la devolví. La dejé sobre la mesa, junto a un informe del Sentinel. El juego había terminado, pero la reconstrucción, de la empresa, de la familia, de mí mismo, apenas comenzaba. Y por primera vez, sentí que no necesitaba controlar cada paso para lograrlo. Pasé toda la noche en la dura silla del hospital, trabajando en mi tableta, mientras Sofía finalmente se dormía en otra silla. De vez en cuando, levantaba la vista para revisar los monitores o la respiración de Diego. Cuando una enfermera venía a ajustarle la medicación, me aseguraba de preguntarle todo: dosis, efectos secundarios, riesgos. Mi instinto protector estaba ahí, incluso tras la fachada de control. Al amanecer, Sofía se despertó y me vio de pie junto a la ventana, contemplando la tenue luz que empezaba a iluminar Miami. ¿Por qué pediste la custodia?, preguntó de repente. Después de todo lo que hicimos, podrías habernos dejado en el sistema. Nadie te culparía. No me aparté de la ventana. Deber. ¿Es esa la única razón? Proteger el apellido. Guardé silencio un rato. Al hablar, mi voz contenía algo que no había oído en años, un dejo de incertidumbre. Cuando vi esos vídeos, de ustedes dos riéndote de mí con Rafael, planeando su vida sin mí, quise aislarme por completo, borrarte de mi vida como tú me borraste de la tuya. Me giré ligeramente, con la cara medio iluminada por el cielo que se aclaraba. Pero entonces recordé algo que dijo mi padre una vez. ¿Qué?, preguntó Sofía en voz baja. Que el verdadero poder no reside en lo que destruyes, sino en lo que decides reconstruir. La miré fijamente a los ojos. No sé si podremos reconstruir esta familia. Puede que los cimientos estén demasiado rotos. Pero no intentarlo sería un fracaso. Y no acepto el fracaso.
No fue perdón ni cariño. Pero mi mundo, donde cada emoción se mide, fue una oportunidad. Pequeña, condicional, pero real. Desde la cama, Diego habló de repente, con la voz más firme que antes. Mamá dijo que nunca nos amaste de verdad, que solo nos veías como partes de ti. Mi expresión se endureció. Tu madre dijo muchas cosas que le sirvieron. Pero tenía razón, insistió. Los miré a ambos, sopesando mis palabras. El amor no es sencillo. Es complicado, sobre todo para alguien como yo. Pero todo lo que construí, todo lo que hice, fue para asegurar tu futuro, para hacerte lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a un mundo que no perdona la debilidad. Incluso cuando eso significaba dejarnos caer. Preguntó Sofía. A veces, sobre todo en estos momentos. Mire mi reloj. El médico vendrá pronto. Hablemos de tu regreso a la escuela, Diego, y de lo que necesitas para recuperarte. El momento de debilidad se cerró. Mis defensas volvieron a su lugar. Pero algo había cambiado. Una grieta en el tejido familiar. Una que los tres percibimos pero nadie nombró. 6 meses después, en una clara noche de diciembre, ofrecí una pequeña cena en el ático. Sofía y Diego, que ahora vivían bajo normas estrictas pero que poco a poco se relajaban, prepararon la comida como parte de su esfuerzo por demostrar responsabilidad. La conversación en la mesa fue algo formal. La escuela, proyectos de la empresa, voluntariado. Pero, de vez en cuando, surgían momentos que parecían una familia normal. Diego contó un chiste que me arrancó una media sonrisa, casi contra mi voluntad. Sofía habló de una instalación artística que, por un momento, me hizo escuchar con genuino interés. Después de cenar, mientras Sofía recogía la mesa, Diego se me acercó al balcón. Oí que denegaron la apelación de la madre, dijo con cautela, y que Rafael recibió más cargos por intentar hablar con ella desde la cárcel. Asentí. La justicia sigue su curso. Dudó, armándose de valor. ¿Alguna vez has considerado otra opción? Si hubieras podido detenerlos, sin tantos daños colaterales. Sin la humillación pública, las demandas, la reputación destruida. Añadí, girándome para mirarlo. Siempre hay otra opción, Diego. Elegí el camino más definitivo. Más despiadado, añadió en voz baja. Sí, admití, sin justificarme. La compasión puede ser una debilidad cuando se trata de quienes la confunden con una oportunidad. Sobre todo con la familia. Mi mirada era firme. Cuanto más cerca está alguien de ti, más profunda es la traición. La respuesta tiene que ser proporcionada. Diego asintió, asimilando. Creo que ahora entiendo. No solo lo que hiciste, sino por qué. Miro las luces de la ciudad. No quiero ser como Rafael, tomando lo que no es mío, traicionando a quienes confían en mí. Pero tampoco sé si puedo ser como tú. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la aprobación brilló en mis ojos. Bien. No deberías ser como yo. Deberías ser mejor. Aprende de mis métodos, pero no cargues con mis defectos. Sofía gritó desde adentro que el postre estaba listo. Al girarnos para entrar, puse mi mano en el hombro de Diego, un gesto tan inesperado que casi retrocedió. El apellido Torres no te exige ser despiadado, dije en voz baja. Solo que seas lo suficientemente fuerte para proteger lo que importa, cueste lo que cueste. No fue perdón. Miguel Torres no perdonaba la traición. No fue una reconciliación de película. Pero, en la compleja matemática de nuestra nueva realidad, era una señal de que la reconstrucción se estaba llevando a cabo, ladrillo a ladrillo, sobre unos cimientos marcados pero no destruidos. Alrededor de la medianoche, después de que ambos se fueran a sus habitaciones, me quedé solo en el balcón. Mi teléfono mostraba una notificación del sistema penitenciario. La última apelación de Carla había sido denegada, lo que garantizaba una sentencia completa. Cerré la notificación sin sentir nada y miré a Miami. Todo salió según lo planeado. Mis enemigos habían caído, mi fortuna estaba a salvo, la empresa brillaba. El precio fue alto, confianza rota, inocencia perdida, lazos familiares que ahora parecían más un tratado que un abrazo. ¿Valió la pena? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, en la fría noche. Levanté mi copa en un brindis solitario por el imperio que defendí a toda costa, sabiendo una verdad que me había guiado desde el principio. En el juego del poder y la traición, no hay victorias perfectas, solo sacrificios calculados. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.